Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 49 de Gym Rats. Episodio del 2023. Pues nada, como siempre, hace un año justamente comenzábamos igual de esta manera. De un lado tenemos al buen Dani Álvarez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Chido, chido, comenzando el año. Chambeando, creo que no hay de otra. Pero bien, entrenando, afortunadamente podemos entrenar, no Ok, estamos lesionados, no nos lesionamos haciendo prensa de pierna, alguna cosa así. Así que correcto. creo que sí es ganancia. Totalmente. Y también del otro lado tenemos al buen Ferekiwa. Fer, ¿cómo andas, carnal? Nada, pues excelente inicio de año a todos, excelente inicio de Gym Rats con este podcast, el primer episodio del 2023. ¿Correcto? Sí, Sí, sí. Ujú. yo inicié muy bien entrenando pierna un lunes, como Uf. que andaba la motivación del primer día del 2023 y como que dije hoy le voy a echar más huevos y no sé, como esa de querer iniciar todo con madre. Esperemos que mañana no decaiga eso, así que todo Agarrar, excelente. agarrar bien vuelo, buen vuelo de la motivación, güey. A mí también me Sí. tocó pierna hoy. Justamente me tocó pierna Los también. lunes son de pierna para cualquier gym rat. ¿O no, Daniel? Siguiente pregunta. Inga tu madre, ya vamos a empezar, güey. Yo empecé superior, empecé superior, muchachos. Pero mañana toca. Bueno, mañana siendo martes, cuando nos escuchen, ya se habrá hecho esa sesión, muy probablemente. Muy bien. Perfecto. Pues nada, antes de iniciar el tema, queríamos hacerle un pequeño anuncio aquí, los tres Gym Rats, a nuestros muy amables escuchas. Agradecerles nuevamente pues que están aquí otra vez este año, tanto también a los escuchas de Spotify, que por ahí ya he repetido varias veces, pero sé que bastante gente nos sigue por ahí. Entonces nada, un abrazo para ellos y pues nada, un pequeño mensaje respecto a nuestros escuchas. Primero de mi parte, pues aquellos que estén interesados en asesorías, que quieran seguir apoyando de alguna otra forma el podcast, pues pueden contactarme por Instagram, quienes estén interesados en recibir asesorías de mi parte. Ahorita tengo espacios disponibles, tanto nutrición y entrenamiento. Y pues bueno, también aquí a los muchachones, no sé, avisos que quieran decir antes de comenzar este gran episodio. Dani, Fer, adelante. Igual yo también estoy abriendo agenda 2023, algunas asesorías, no demasiadas. Ujú. Igual me pueden contactar por DM, solo sean pacientes, por favor, pero a todos les damos respuesta con todo el gusto del mundo. Ok, Por ahí tenemos próximos, eso sí me llegan, no es este mame, pues sí me llegan mensajes ok. de, oye, certificaciones, cosas de ese tipo. Si hay algunas en puerta, por ahí en Universidad CEDEFIS, con quienes ya tengo colaborando algún tiempecillo, pueden buscarlos en Instagram. Estaré participando en una de nutrición deportiva, de nutrición y entrenamiento enfocado a mujeres y la segunda edición de entrenamiento personal. Y aparte de eso, pues nada, si quieren, como decía Ángel, seguirnos apoyando a poder hacer todo este rollo del podcast, también estamos comenzando la plataforma de Bibliotraining, de la cual ya estuvimos hablando con Daniel Heck Parra. Y de eso también está el perfil de Instagram. Pueden encontrar la liga en mi propio perfil. Y si quieren checarla de qué se trata, pues adelante. Un gustazo. Por mi parte, dense una vuelta ahí a YouTube, chequen todo el canal, todo el contenido que se va a subir. Igualmente se abrió en Health Builders espacios para asesorías para clientes recreativos o competidores, en mi caso, si no se les dirige a cualquier servicio, sea cual sea el que busquen. Y también que apoyen ahí el código de descuento de Essentials, de suplementación, que próximamente se vienen cositas posiblemente por ahí, así que Ok, tendría que anunciarlo. correcto. ¿Y qué más? Pues nada más también agradecerles a todos los escuchas por el apoyo que nos han estado dando. Igualmente, por ahí voy a estar en un curso que Daniel Álvarez me recomendó. Gracias, carnal, ahí en el de Peak Week con Universidad Puesto. CEDEFIS. En Ok. mayo lo vamos a estar dando. Así que eso es lo próximo que se viene. Y ahora sí iniciamos con el episodio que vamos a hablar de cosas sucias. Cosas Dale. demasiado Creo que pesadas. empezamos con un tema picoso, muchachos. Sí. Correcto. Creo que el más picoso de todos los temas que hemos tocado, siendo sinceros. Así Ok. que OnlyFans, pues, no. Ok. se vienen cositas. Sí solemos bromear, pero creo que para dar pie al tema lo vamos a Ujú. tratar con toda la seriedad posible. ¿Por qué mueren los culturistas? ¿Por qué escuchamos de muertes? ¿Qué está pasando? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Cuáles son las limitantes?
qué podemos hacer desde nuestras trincheras, tanto a nivel de educación, a nivel de praxis. Ah, es raro nuestro deporte, sobre todo en la vertiente libre, cuando se emplea farmacología. Es desafortunadamente común escuchar que falleció tal culturista, y a lo mejor no tan común, pero estoy seguro los tres y muchos de los que nos escuchen, alguna vez han tenido por ahí el chisme o qué sé yo, de que un culturista cayó al hospital, que conocían o qué sé yo, tuvo muchos Ujú. calambres cuando estaba compitiendo, lo bajaron, algunos llegan a fallecer. Pues ese es básicamente el tema del cual vamos a estar hablando, porque hace muy poco se publicó un paper vaya interesante, que es un análisis de varios reportes de autopsias de Ujú. fisicoculturistas que fallecieron prematuramente, cuáles son sus características, cuál es la estadística de la utilización de farmacología, qué farmacología. Pues bueno, entonces espero sirva a forma de introducción, así que poco a poco con un tema que da muchísimo de qué hablar, y desde luego una aclaración importante: no lo estamos haciendo a través del morbo ni de especulación, sino a través de una realidad que vemos en nuestro medio, ya sea que empleemos farmacología o no, es algo que sucede, y al menos para mí personalmente tiene mucho valor comenzar a hablar de esto de manera un poquito más abierta. Creo que si empezamos a hablar ahí es un tema que a mí me apasiona bastante. He tomado varias decisiones alrededor de ello y empezamos desde la base. Hoy me aventé el podcast de Iron Culture con Guillermo Escalante, Eric Helms, hablando sobre esto, desglosando un poco este tema y empezaban más o menos por las federaciones, como empezar a hacer las distinciones del por qué llegan a morir los culturistas, porque empieza, creo, desde el momento de ir hacia un lado o hacia otro y poniendo un poco en contexto, conocer que hay varias federaciones, la NPC, la IFBB, que no son lo mismo, y están estas federaciones naturales como INBA, como WNBF. La distinción entre una y otra es que las de INBA, las de WNBF, no quiero decir discriminan, pero no abogan por el uso de sustancias, por ende el camino es más seguro a largo plazo, no tienes el resultado de llegar a un Olimpia como Big Ramy, pero existe el Olimpia natural tanto en INBA como en WNBF y es el camino más seguro del culturismo. Si uno elige irse por la IFBB, perdón, dije tres Bs, pero si eliges irte por la IFBB Pro League, es el camino que hacen uso de esteroides o de cualquier sustancia y también de la NPC, que es la que te lleva al Olimpia. Entonces, es como que ya al decidir tú irte por una federación u otra, ya asumes cierto riesgo desde que haces eso, pero muchas Ujú. veces la decisión creo que es mal informada, porque tú dices, no, es que yo como quiero llegar al Olimpia, quiero hacer uso de esteroides, pero vaya que no es fácil llegar al Olimpia, ni la decisión se debería de tomar así de emocional como de decir, no, es que como yo quiero estar así, me voy por la IFBB o por la NPC. No es así la decisión. Es más ver los riesgos, beneficios, qué tanto potencial tienes realista y de manera objetiva y así ver el riesgo-beneficio al cual tú te vas a lanzar como tal. Entonces, distinguir las federaciones creo que es clave. Y lo que decía Daniel, justo Guillermo Escalante le tocó en la autopsia de Dallas McCarver, le tocó ver del lapso, creo que del 2016, 2017-2018, ver cómo muchos culturistas fallecían año tras año, uno tras otro, empezando por Dallas McCarver, después fue Luke, después John Meadows, también fue Shawn Roden. Bueno. Fueron varios culturistas que fueron falleciendo y se empezaron a preguntar todos el por qué. Y Guillermo Escalante se acercaba a ver las prácticas que hacían y comúnmente era como que antes de las finales todos ya empezaban con calambres, empezaban con síntomas de deshidratación, baja presión arterial, el ritmo cardíaco elevado, la concentración ya nublada como tal, y todo esto a causa de múltiples efectos secundarios debido al uso de diuréticos. No solamente eso, o sea, es una pieza más del rompecabezas, pero veía como que esto se repetía, se repetía. Estas prácticas eran
de uno hacia el otro y todos hacían casi lo mismo. Abusaban de andrógenos, abusaban de diuréticos y de deshidrataciones extremas, como dejar de tomar agua por, no sé, si la competencia era el domingo, a Guillermo le comentaban que estaban deshidratados o tomando muy poquita agua desde el miércoles, también con uso de diuréticos, y todo esto era como un común denominador del por qué les pasaba lo que pasaba. Entonces, creo que empezando de ahí, desde la trinchera, todos que hemos ido a una competencia hemos visto eso, calambres, desmayos, todo por la deshidratación severa. No es casualidad que te tomes un diurético y que amanezcan muertos la mañana siguiente o en la noche. ¿Por qué? Porque ocurrió una deshidratación, los sistemas ya no funcionaron, ya no reaccionaron y el cuerpo colapsó tal cual. Son como las dos focos rojos, ¿no? Cuando vemos el culturismo a lo mejor desde fuera, la puesta a punto específicamente las deshidrataciones, que ya tenemos al menos en culturistas naturales, pienso, evidencia suficiente al 2023 para decir no es necesario, incluso puede ser contraproducente, pero aún sigue la pregunta en el culturismo libre, porque otro de los comentarios en ese mismo podcast, nunca vamos a encontrar estudios, ensayos aleatorizados controlados con las dosis que se utilizan en el culturismo. Porque pues ¿cómo vas a estudiar esas dosis que nadie, en su sano juicio, un comité ético va a aprobar? Imposible. Entonces no vamos a poder contar con eso, ok, vale, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos esas prácticas de deshidratación específicamente y también tenemos un poco de estadística, que es lo que quería comentarles, al respecto a la utilización de farmacología, que también hay que aprender a diferenciar qué rayos es farmacología. Cuando hablamos de PEDs, estamos hablando de un gran conjunto de drogas, Performance Enhancing Drugs, o drogas que mejoran el rendimiento. Un segundo, un bajo aquí este señor. Saludos al Para los Roger. que están en Spotify, es un gato aquí que dice ser mi roomie. Ahí vamos a encontrar los esteroides anabólicos androgénicos. Rápidamente, igual, ¿por qué se llaman así? Bueno, son esteroides porque derivan del colesterol, son androgénicos porque generan características sexuales masculinas, son anabólicos porque promueven la síntesis de tejidos. Básicamente ahí deriva el nombre. Y de esos hay muchos, pero lo que comparten es que son derivados de la testosterona. Esos específicamente, esteroides anabólicos androgénicos, son los que se emplean comúnmente en el fisicoculturismo. ¿Qué tan comúnmente? Para tener una idea, amables personas que nos hacen el favor de escucharnos, estamos hablando que ciertos estudios reportan que en competencias de culturismo que no hacen el énfasis en natural, que nunca se aclara, pero pues básicamente es libre, es abierto, un, casi un 54% de las personas ahí involucradas los utilizan. Y en general otros estudios, la prevalencia de utilización de esteroides en culturistas va del 21% hasta un 64%. Y hay otro que no recuerdo la cita, me parece por ahí está involucrado Stuart Phillips. Algo muy interesante que observa ese estudio de revisión sobre la utilización de esteroides anabólicos androgénicos es que los principales usuarios son personas recreativas, ni siquiera son los fisicoculturistas competitivos. Entonces, bueno, ahí hay dos cosas muy diferentes. No podemos decir, aunque parezca casi obvio, que los culturistas fallecen prematuramente solo por los esteroides o solo por las puestas a punto. Es complicado porque son muchísimas las variables que intervienen. También hay que ver el historial clínico de cada una de estas personas que comparten, que ese es uno de los puntos bien interesantes de este artículo que salió hace poquito, que comparten respecto a qué pasa con el corazón de un culturista, pero más o menos así está el panorama. Y en donde tenemos los focos rojos, como mencionaba Fer, respecto a lo de Guillermo Escalantes, ok, la utilización, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, es que es correlación, no tenemos causa y efecto. Pues sí, hermano, pero oye, vaya, no hace falta aclarar, ¿no? Y la otra son las deshidrataciones, que no es cualquier cosa, estamos hablando ya de emplear diuréticos de grado farmacológico. Esos, digamos que a la fecha es donde podemos decir algo está pasando aquí y necesitamos revisar qué se está haciendo y qué se puede hacer mejor. Es la combinación de ambas cosas y de la mala práctica que se hace alrededor de ello, porque desde que inician el propio ciclo ya es como que están jalando la mitad del gatillo, poniendo una dosis que ni siquiera han visto la tolerancia a la misma, y creo que por parte del atleta
no saber que todos, absolutamente todos los sistemas se van a alterar con la carga elevada de andrógenos, tanto en el corto como en el mediano, y los cambios estructurales, dependiendo de la respuesta interindividual de cada persona a largo plazo, sí o sí van a ocurrir. Y ya creo que la práctica de la Peak Week es como que la gota que derramó el vaso, que lo terminó de derramar, porque ya vienes jalando mitad del gatillo, ya ahora deshidrátate, haz que tu corazón lata más, que la Ujú. presión arterial empiece a subir o a bajar y que no haya fluidos de por medio, que estés excretando minerales y que todo esto empiece a empeorar, pues ahí tienes el escenario perfecto el por qué una cosa te lleva a la otra, y la propia deshidratación, claro que te puede matar a cualquier persona, o sea, la deshidratación como tal, pero curiosamente la mayoría de los culturistas ya tenían problemas y más del corazón que venían acarreando. Que ahí el contexto, todo el panorama, evidentemente hay una asociación entre la utilización de esteroides anabólicos androgénicos y un peor perfil lipídico, la relación entre lipoproteínas de alta y baja densidad, arriba las de baja y abajo las de alta densidad. Eso va a suceder. También hay alteraciones en la presión arterial. Se diga lo que se diga, sea quien sea que diga que no hacen daño, se están satanizando, bla, 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 es solamente una pizquita. No, o sea, no podemos decir eso, hay más que evidencia y eso sí lo tenemos, no en el contexto de culturistas, pero pues sí lo tenemos, ¿no? No Y podemos decir que no aparte, está pasando. aparte, ¿quién dice eso? El que no se ha hecho ni un análisis, el que no tiene ni un ecocardiograma a la mano, ni un electro, y el que se siente bien. O sea, es como mi tío de 50 años que dice que se siente bien y en unos meses, pum, que algo le sucedió, un infarto. Es que el cuerpo no te va avisando como que "Ey, me voy a sentir mal", cuando ya te sientes muy mal porque llevas meses mal. Entonces, Ujú. tampoco es correlación el decir que los culturistas abogan que lo estamos satanizando o algo por el estilo, si ni siquiera hay analíticas a la mano para decir eso. O que es un detalle, ¿no? Como que es la cerecita del pastel, la utilización de farmacología, claro que no. Puedes cubrir mal entrenamiento, mala nutrición, sí, también lo vemos desde una perspectiva más completa, ¿no? Sí, no todos responden igual, no es la solución mágica, pero vaya, es imposible llegar al nivel Olimpia si no los estás empleando. Y esa es la realidad de las cosas. No estamos diciendo si hay que usarlos, no hay que usarlos, pero esa es la realidad de las cosas. Desafortunadamente existen muchas posturas con bastantes sesgos como ese, de personas que no se han hecho analíticas, que no tienen idea de qué realmente es lo que están empleando y deja tú de meter todavía cuestiones de mercado negro. Ok, sí hay un Sí, güey. impacto. Y a eso súmale, específicamente en la Peak Week, una deshidratación. Pinche sangre, ¿qué tienes ya de plasma sanguíneo en una persona que tiene la tensión arterial elevada? Estás en una situación de muchísimo riesgo. Y es justamente eso, la combinación de factores. Y ahí es donde, por ejemplo, en esas situaciones, no dudo que pueda llegar el punto de romantizar el decir, no, pues ya estás a punto de competir, hay que sufrirle en este punto cuando realmente te estás sintiendo mal, o sea, cuando realmente hay efectos colaterales de prácticas que se fueron justamente como mencionan acumulando, que creo que igual va mucho eso con respecto a lo que menciona el estudio, que al final de cuentas son prácticas acumuladas, son tiempos de estar consumiendo esteroides y igual muchas veces justo se escuda con esto, que creo que es igual de ridículo de decir que no, pues porque te fumes un cigarro, no te va a dar cáncer. Es como decir, pues es que no se trata de esa inyección o no se trata de ese momento o de ese día, se trata de todo lo que vas en conjunto, que yo creo que igual lo podemos incluso unir con las fechas y todo eso, porque muchas veces es como de, ok, tal vez decidiste competir, tal vez decidiste ya decir, ok, quiero dedicarle esto al culturismo, que valga dedicarle tiempo de mi vida, y muchas veces se confunde con decir, voy a competir con voy a usar esteroides, con decir, ok, entonces tengo que usar esteroides, cuando realmente es como de, oye, pues creo que competir va mucho más allá de eso, y creo que debemos muchas veces esclarecer o dejar en claro que un culturista no es igual o no es equivalente a un usuario de esteroides, que muchas veces lamentablemente se tiene como que ese
punto de vista de un público en general. O sea, cuando tú mencionas culturista, que se imaginan a alguien muy musculoso que usa esteroides. ¿Por qué? No sé, es un punto de vista que se tiene. Y sobre todo aquí en México, que yo creo que igual las federaciones que muchas veces se popularizan acá, digo, no sé, Fer, a lo mejor que tengas un poco más de experiencia conociendo distintas federaciones. No sé si incluso si se haga un esfuerzo por tratar de, no sé, de disminuir el consumo de estas mismas sustancias con tal vez pruebas de antidoping o intentar como meter un poco respecto a eso, porque creo que igual parte de que ya hay un punto tan liberal en el que pues ya no importa, o sea, ya llega un punto en el que sabemos que esa persona está usando esteroides y a lo mejor, repito, hablando de mi ignorancia, no sé realmente cómo sea el tema de que se manejen en cuanto a las sustancias, en el cual a lo mejor ya ni siquiera hay una prueba o ya ni siquiera hay como ni siquiera aviso de precaución de decir, oigan, al final de cuentas queremos que hacer que el deporte crezca, pero no en base a ciertas circunstancias que pueden de alguna otra forma dañar tal cual la salud de la persona. Que ahora, por ejemplo, ahorita estamos hablando respecto a estudios, que por ejemplo este estudio, si no me equivoco, se redujo a específicamente culturistas de Estados Unidos, ¿no? Pero dejando ese punto de que, ok, estamos hablando incluso de culturistas que estaban en un alto nivel. Ahora, justo como mencionaba Dani al inicio, ¿cómo sabemos aquellos que ni siquiera llegaron? O sea, de cuántas personas no sabemos realmente cuáles esos números detrás porque nunca los vamos a saber. Jamás va a llegar una persona y va a decir, no, pues sí, era mi asesorado y valió madres. Pues es que creo que es mucho ese esclarecer los temas, como mencionaba, no podemos detenerlo, no podemos quitar todas las agujas del mundo, tratar de eliminar todos los esteroides del mundo, pero sí platicarlo. Y creo que eso es parte fundamental, como que abrir el diálogo a decir, oye, pues sí, tenemos estas prácticas, pero ok, ¿a coste de qué? O sea, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Qué evidencia tenemos? El simple hecho de la Peak Week, que igual se tiene como que muchas veces esa de, ok, te tienes que deshidratar, es para competir lo demás, cuando, güey, pues ya hay evidencia respecto a eso, ya podemos tomar mejores prácticas respecto a eso. Y creo que mostrarse con este escudo de repeler de, no, es que yo no soy de ciencia, no, yo nada más me dejo ir por el no pain, no gain, no es más que simplemente entrar en un mismo hoyo. O sea, al final de cuentas, la intención es que a nosotros también nos guste el culturismo, pero queremos hacerlo de esta forma más saludable, si lo quieren ver así. Queremos realmente hacer cosas que sepamos que realmente nos están ayudando a alcanzar el progreso y que tal vez no nada más son un estímulo psicológico para mencionarnos que somos guerreros y que a más dolor, a más sufrimiento vamos a ganar una competencia que pues creo que no tiene ninguna correlación, ¿no? El mismo con un resultado en una competencia. Creo que hay mucha labor ahí de coaches y jueces con brindar esta información o esclarecer ciertas cosas hacia los competidores, porque muchos se inscriben o se meten hacia cualquier federación sin conocer ningún riesgo y sin nada. Y también hay una muy buena labor también por parte de muchos jueces que se dan cuenta desde antes que el atleta se ve mal y que le tienen la capacidad de decirle, oye, ¿sabes qué? No compitas, ve al hospital o acude con algún médico o a urgencias a solucionar ese problema, pero la raíz viene desde el coach, o sea, esa mala información del coach de, no, es que esta última semana tienes que deshidratar, diuréticos empezamos 6 días antes, los vamos aumentando poco a poco, la sal se va disminuyendo, el agua la cortamos 2 días antes, es como que, pues, ¿qué otro escenario quieres más que una deshidratación? Y la deshidratación ya por sí sola es mala, ahora agrégale eh, que el vato o la chava abusaron de sustancias y que ya tienen efectos colaterales como hipertensión o alguna remodelación cardíaca o cualquier cosa por el estilo, pues ya va a ser el detonante. Ahí los coaches tienen toda la responsabilidad del mundo. ¿Les parece si vamos a un cortito antes de seguir con otra parte del podcast para que no nos quedemos a la mitad? ¿Les Antes de parece? eso, para Ujú, irnos con datos, en ese mismo artículo, aquí lo tengo enfrente, ujú. de 14 fisicoculturistas que fallecieron prematuramente del 2011 al 2021. Las causas de muerte no oficial fueron las siguientes. Creo que van a encontrar ciertas tendencias. Infarto de miocardio, paro cardíaco repentino, infarto de miocardio, causas naturales, desconocido, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, infarto de miocardio, órganos agrandados, otro que no fue revelado, infarto de miocardio, infarto de miocardio, infarto de miocardio,
infarto de miocardio. Esos son los reportes de 14 fisicoculturistas que, para que se den una idea, el más grande de edad, nacido en 1966, y el más joven, fallecido en ese mismo reporte, en 1991. O sea, estamos hablando que falleció en 2017. Estamos hablando de personas realmente fallecidas a una edad prematura que no puedo decir se pudo haber evitado, pero sí podemos decir algo está pasando y necesitamos, en primer, entender un poquito mejor y sobre todo por lo que comentaban, desde la parte del coacheo, incluso hasta la parte del jueceo, de cosas como es que le hizo falta secarse. Ya desde ahí está un poco complicado secarse, se entiende, y de forma muy lógica deshidratarse, ¿no? Pero no va por ahí. Venga, pues regresamos a la segunda parte de este episodio. Dani, digo, no sé si querías complementar un poquito más el punto que estabas comentando antes de que fuéramos al corte. Que es bastante obvia la tendencia. Ahí nada más para poner un poquito más de este muy, muy interesante. Hay que, si es posible, poner el link para que los que nos escuchen, nos sigan, lo Simón, puedan también leer por su parte, sí, sí. que es de libre acceso. Otro de los hallazgos, vaya que interesantes en toda esta serie de autopsias, es el peso del corazón. Ujú. En promedio tenemos un hombre de referencia de 310 gramos que pesa el corazón en su totalidad. Ok, pues el corazón más grande de estos culturistas, específicamente, no vienen nombres, por supuesto, del paciente número 8, Ujú. casi 900 gramos, es decir, que pesa casi el triple de lo que pesaría el corazón de una persona promedio, entre comillas saludable, porque no sé si se refiere a alguien sedentario o algo así, pero bueno, eso es punto y aparte. Y en promedio todos están muy por encima de eso. Es decir, que efectivamente existe una cardiomegalia en todos estos culturistas reportados. No es algo que podemos eh, negar, no es algo que podemos decir. Es que no son, no creo que sea por los esteroides. Vaya, aún así, e incluso es algo de notarse también en este artículo, no se establece una relación causal, pero tampoco se niega que hay una relación, ¿no? Que lo estamos viendo aquí. A lo que me refiero es, no podemos totalmente decir todo esto ha sucedido exclusivamente por farmacología, no. Claro. Tampoco podemos decir no tiene nada que ver, como desafortunadamente muchas personas insistirían en decir. Pues realmente tiene mucho o todo que ver porque si entendemos el mecanismo de acción de los esteroides es que sí interactúan con el receptor androgénico, el mismo receptor para todo mundo, y esto hace que aumente la síntesis de proteínas, como ya dijo Daniel, pero también hay receptores en el corazón, en el hígado y en más sistemas y que también ahí interactúan. Entonces, decir como que no fue eso es como no darle un efecto que un fármaco sí está teniendo como tal y de manera directa. O sea, no es casualidad que culturistas tengan el corazón más crecidos incluso que a atletas de alto rendimiento como maratonistas o algo por el estilo. ¿Será que algo está haciendo que esa hipertrofia ocurra, además del peso corporal excesivo? Que eso también le ocurre, o sea, a ver, una insuficiencia cardíaca principalmente o comúnmente viene por aumentos de la presión arterial. O sea, mi abuelo, 73 años, tiene insuficiencia cardíaca debido a una hipertensión mal controlada toda su vida, no tiene obesidad, pero esa presión va ejerciendo mucha presión sobre las paredes del corazón, haciendo que crezcan tanto hacia afuera como hacia adentro y que hagan que la sangre se expulse con más dificultad o con menor frecuencia, por así decirlo, y esto va afectando todos los vasos sanguíneos, va afectando todo el panorama, y es por eso que la remodelación cardíaca es muy evidente. Eso agrega el peso corporal alto y más cuestiones, pues es ahí. Y si quieren, empezamos como a desglosar qué sistemas se alteran, también echando mano de un estudio que se llama Anabolic Steroids, How Do They Work, que es lo que hacen, y efectos secundarios, empezando desde la piel, pérdidas de cabello en mujeres, también en hombres, o aumento del vello corporal en mujeres en zonas no deseadas, también acné,
el propio, como ya lo dije, hirsutismo, que es en las mujeres. En las glándulas mamarias, ginecomastia, el crecimiento de la glándula mamaria, hiperprolactinemia, que incluso salga literal leche de los pezones de los hombres, también se puede. Del corazón, que es lo más importante, los órganos más relevantes en el culturista, por eso no me gusta que se fijen tanto, sí el acné y sí que el otro, pero el riñón y el corazón y el cerebro son tus tres principales focos de atención para tener medidas profilácticas o mejor selección de procesos para no llevar a alterar tanto estos tres, porque en el corazón, hipertrofia ventricular izquierda, desciende la fracción de eyección del corazón, que es el FEBI, que es lo que es el determinante para decir tienes insuficiencia cardíaca o tu corazón cada vez tiene menos funcionalidad. Y el FEBI de muchos culturistas se ve como al incluir esteroides disminuye hasta un 11%. Lo ideal es tenerlo arriba de 55-60% me parece, y culturistas con el uso de esteroides bajan su FEBI hasta un 40%. Entonces, esa fracción de eyección disminuye, también aumenta tanto las cavidades como la funcionalidad del corazón se va perdiendo. En los riñones también se afecta tanto por la presión arterial alta, hay proteinuria, desciende la tasa de filtrado glomerular, también la funcionalidad del riñón desciende. En la próstata hay hipertrofia prostática, en el hígado, también por el uso de andrógenos orales, también se va dañando el hígado, hay cirrosis, también puede haber, o sea, vean todas las complicaciones a nivel de sistemas en la sangre, eritrocitrosis, dislipidemias, todo esto va unado al corazón también, en el sistema vascular, la hipertensión, en las cuerdas bucales, en las mujeres también. O sea, ya dije todos los sistemas, entonces como que taparnos los ojos y no querer ver la realidad, pues sería algo muy poco responsable de nuestra parte. Sí, creo que aquí justo eso que mencionamos, ahora eso pongámoslo, por ejemplo, en alguna otra forma, una persona que se acerca y quiere competir y antes ahora de tal vez mejorar los hábitos, moverse más, aprender a entrenar, su primer acercamiento son esteroides. Aparte de todos los efectos que podía ocasionarle el uso de esteroides en lo largo del tiempo, ¿qué pasa si esa persona tiene malos hábitos? ¿Qué pasa si esa persona nada más come bien cuando quiere competir y de ahí en fuera la mayoría de las veces no tiene una dieta realmente rica en ciertos nutrimentos? ¿Qué pasa si a lo mejor en un culturista le gusta mucho tomar o sale a fiesta cada fin de semana y aparte de eso súmale que está usando esteroides? O sea, al final de cuentas es un acúmulo completo de muchísimas cosas que a lo mejor es por eso que ahorita mencionamos, no por el lado de que estamos diciendo que son la peor práctica del mundo, sin embargo, poniendo las cartas sobre la mesa de, ok, ¿qué consecuencias de verdad puede tener? Como lo dice Fer, tocándolo desde el hecho de los mecanismos de acción, cómo es que funcionan. No es como de, pues agarro la inyección, me pincho y ya empieza a crecer el músculo y se acabó, ¿no? O sea, como que siempre va a haber un detrás realmente fisiológico del cómo es que funcionan los esteroides. Y hacemos ahí ese hincapié en realmente poder trabajar primeramente en todo este conjunto de variables que hay, que yo creo que dan para mucho, mucho, mucho tiempo, el realmente poder conseguir unos buenos hábitos de alimentación, mejorar tu relación con la comida, aprender a entrenar, o sea, es algo que realmente se disfruta mucho y que al final de cuentas es la otra cara de la moneda que no, muchas veces no se quiere ver en cuanto al culturismo, que nada más se reduce nuevamente a esteroides. Y ahora ahorita, por ejemplo, tocando esto que estábamos mencionando las causas de muerte o la relación que veíamos, el común denominador, pues son enfermedades del corazón. Y al final estamos en un ambiente hostil en cuanto a las enfermedades del corazón, porque con datos del 2021 que llegué a buscar, es la segunda causa de muerte, por ejemplo, aquí en México, ¿no? No sé si en Estados Unidos sean datos similares, infiero que sí, no sé, desconozco las estadísticas, pero aquí en la institución que se encarga de hacer esas métricas, que es el INEGI, en el 2021 la segunda causa de muerte fueron enfermedades del corazón. La primera fue COVID. Hay que esperar la del 2022. Muy probablemente, una vez más, las enfermedades del corazón desplacen al Y COVID. COVID les conviene. Perfecto, te trabaste un poquillo. No, que el COVID es más, o sea, es una estadística enmascarada porque
la mayor pandemia siempre ha sido de enfermedades Claro, cardiovasculares, tanto en Estados Unidos como en México. O sea, en Estados Unidos creo me parece cada 4 segundos alguien sufre de un infarto. O sea, es una estadística muy, muy alta. En México creo que de 1 a 3 minutos hay un accidente cardiovascular, entonces es muy alto la estadística. Nada más para complementar un poquito ujú, de efectos adversos conocidos, porque son varios mundos que convergen. Por ejemplo, en gimnasios, en experiencia propia, escuchando conversaciones, conversando con personas acerca de estos temas, algunos de verdad los consideran como dulces, como un extra, como un suplemento, como que exacto. el secreto del éxito, no sé, algo así, como que el santo grial. Pero, ok, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de fármacos que se emplean en distintas situaciones de enfermedad, como, no sé, se me viene a la mente el cáncer de mama, bloqueando estrógenos, probablemente. Corrígeme si me equivoco en algunas de esas cosas, porque lo clínico no es muy fuerte, pero bueno, ok, de eso estamos hablando. ¿Qué efectos ocasiona la utilización de esteroides anabólicos? No solo en lo cardiovascular, que es en lo que nos hemos centrado y en lo que se centra con justa razón este estudio que hemos estado referenciando, sino que también aquí tengo algunos datos. Hay efectos endocrinos metabólicos, específicamente disminución de las lipoproteínas de alta densidad, un incremento de las de baja y muy baja. Tenemos hipopotasemia, incremento en los niveles de triglicéridos, de hormona estimulante de la tiroides, ginecomastia, tenemos por aquí disminución de la libido, incremento de peso, con justa razón. Hay efectos gastrointestinales que rara vez se discuten, quizás son un poco más extraños, pero existen gastrointestinales. Eh, Genitourinarios, que es raro también, si es que acaso alguien nos llega a mencionar, pero también. Hematológicos, oncológicos, nomás, vaya, creo que con eso tenemos de sobra. Uno muy interesante, a mi parecer, también son efectos neuropsiquiátricos. Esto del roid rage, de que, ok, personas que se ponen más agresivas, lo que sea, pues tenemos inestabilidad emocional, trastornos importantes que rayan en eso, en trastornos. No es como que estés de mal humor, son trastornos. Tenemos también dolores de cabeza, depresión, nerviosismo, dolores corporales, violencia, insomnio, comportamientos agresivos. Entonces no es pues cualquier cosa, no podemos seguir con esa narrativa y más en México, siendo sinceros, como que es un extra, como que no es todo la farmacología y tratarla así, como que si tienes esa narrativa, ya lo habíamos comentado en algún episodio, de que pues, no es tan importante, pues tú mismo le estás restando a la severidad de los posibles efectos secundarios. Y a eso súmale malos hábitos, porque tenemos culturistas que consumen otro tipo de drogas, que no duermen bien, que con su dieta, a pesar de ser culturistas, sobre todo en el off-season, pudiera no ser demasiado saludable, que consumen tabaco, que consumen alcohol, etcétera. Antecedentes heredofamiliares, vaya, ves sumando factores, ves sumando, y eso todavía agrégale lo que comentábamos al inicio del episodio, la Pickwick, deshidratarte, consumir diuréticos, estás jugando con fuego y no es de sorprenderse y es muy desafortunado porque sí podemos decir que se pudo haber evitado que Y, terminemos con personas que fallecen en este deporte. Ok, curioso decirlo, en un deporte que fallecen, pues, ya como que termina con toda esa imagen que tenemos del culturismo. Tú puedes ver a una persona con un físico impresionante, pero lo ves finiquitado a los 30 y tantos años. ¿Qué pasó? Como que algo está chocando, ¿no? y también, o sea, creo que recalcar mucho sobre el aspecto que mencionas, Daniel, de que realmente lo relevante es lo que engloba al corazón y el contexto inflamatorio de la persona, es decir, qué rodea a todo eso, los antecedentes, lo que ya mencionaste, y para poner algunos datos sobre la mesa, aquellos coaches amantes de poner esteroides a diestra y siniestra también en las mujeres y por qué no en hombres, pero en especial los orales, como se suele decir, ¿no? Que el Winstrol o la oxandrolona es de los más leves o que hacen menos daño. Sí, son más hepatotóxicos, pero impactan menos. Por ejemplo, en el perfil lipídico,
el uso de Winstrol oral redujo el HDL de un 35 a un 40%. Lo voy a comparar con la testosterona, porque luego la testosterona la pintan como la mala del cuento. La testosterona lo redujo de un 8 a un 9%, o sea, el Winstrol de un 40 a un 50, la testosterona de un 8 a un 9, el LDL, que es el realmente preocupante, el Winstrol lo redujo un 29%, la testosterona un 16% y aumentó los triglicéridos el Winstrol un 123% más. Vaya lógica al ser oral y al ir por la vía hepática, y la testosterona nada más disminuyó, los triglicéridos aumentó, perdón, un 29%. Entonces, si a tu chica le estás poniendo Winstrol a X dosis o a cierto tiempo, sí, a lo mejor según tú no la estás masculinizando, pero ¿qué tal su perfil lipídico acompañado del panorama posmenopáusica al no tener estrógenos y al ser cardioprotectores? Pues, ¿qué esperas en un futuro para esa chica? Pues posiblemente te fijas más en el acné, pero no te estás fijando en el perfil lipídico y en todo el contexto alrededor de ello. Claro, y creo que ahí, por ejemplo, eso que mencionas, Fer, al final de cuentas, pues es como darte cuenta o tratar de remediar tal vez a alguien que tiene esta parte de que tiene muchos asesorados a los cuales les da la parte de farmacología y como que podría decirse llega a ser un punto normal. Al final de cuentas, él se va a centrar únicamente en que el atleta no se vea mal y ya. ¿Y cómo lo hace de eso? Pues al final de cuentas tratando de que la mujer no se virilice, lo demás, pero ¿qué pasa al final de cuentas con todo lo que acabamos de mencionar, que yo considero que es lo que realmente va a marcar gran parte de su vida, o sea, lo que realmente va a impactar en absolutamente todos los sistemas? Y lamentablemente muchas veces se piensa o se tiene este pensamiento de que, ah, sí, yo sé dar farmacología única y sencillamente porque trata de reducir al máximo estos efectos, ¿no? Que son visibles, por decirlo así, en cuanto al atleta. Entonces, creo que de ahí es igual ese punto es muy, muy importante. También recalcar que lo que acabo de decir, porque van a decir, sí, pero a lo mejor usaron el Winstrol por más semanas, le pusieron más dosis. La dosis de Winstrol oral que se administró para cambiar significativamente el perfil lipídico a comparación de la testosterona, la dosis de Winstrol fue de 6 miligramos al día, usan más en mujeres y esto se administró en hombres, y la testosterona se inyectó a 200 miligramos por semana. Es decir, la brecha superior de una TRT en un hombre por 6 semanas. O sea, esto fue en 6 semanas. No hablamos de años. O sea, un LDL que aumente un 23% en 6 semanas, te está diciendo que posiblemente, y aunado al contexto inflamatorio, la placa de grasa se forme de una manera más fácil, y que si esto se prolonga a lo largo del tiempo, pues tienes el escenario perfecto para que ocurra un infarto a cortos periodos de edad. Inclúyele que los culturistas comúnmente no consumen ni verduras ni frutas en su día, excesivamente consumen carne roja, y todo esto que ya como que empiezas a atar los cabos y dices, ahí está como que la conclusión. Y es un tema complejo por todas las variables que involucra. Creo que pudiera parecer como que estamos teniendo un sesgo, y sí lo estamos teniendo, hacia los que han fallecido, porque también tenemos culturistas, no sé, se me viene a la mente Dexter Jackson. ¿Cuántos años compitiendo? ¿Cuántos años empleando? Ok, bueno, pero ah, ¿cuál sería el contexto? Desconozco. ¿Cómo lleva su farmacología? ¿Cómo lleva absolutamente todo? Desconozco. Pero sí, es como este rollo que hablamos hace algún tiempo del sesgo del sobreviviente en la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos prestarle atención a esta parte de la que no se habla, al menos yo no he escuchado, sin morbo, sin como que ganas de buscar culpables o decirles dije o cosas de ese tipo, porque eso no ayuda a nadie, pero solo continúa perjudicando. Ni la otra parte de vanagloriar el uso de sustancias o como que separarse en grupos de los natis y los no natis. Creo que todos podemos aprender de todo esto, sobre todo porque algunas prácticas, por ejemplo, el culturismo libre, se heredan al fisicoculturismo natural, sobre todo la peak week, deshidratarse y todo este tipo de cosas, que al menos en mi particular experiencia como docente, es por alguna razón algo muy arraigado. Puedes no saber nada de fisicoculturismo, pero les enseñas una foto de, no sé, Alberto Núñez. Ah, es que ahí se están deshidratando, ¿no? Por eso se ven así.
casi siempre la misma respuesta. Pero ya estamos viendo qué sucede en ambas vertientes, en el libre y en el natural, que en cualquiera de los dos casos es un riesgo bien grande ese tipo de prácticas y más aún cuando le sumamos todo lo que hemos estado discutiendo, que es esteroides anabólicos androgénicos. Entonces creo que ese es el beneficio de hablar de estos temas y es por lo cual personalmente consideré importante hablarlo en Gym Ratos. Ahí Ujú. quisiera como que ir orientando como el final de como cómo podríamos evitar como que todas estas posibles complicaciones, porque ya dijimos que se altera el corazón, se alteran los riñones, pero ¿qué puede hacer el culturista promedio para ir alargando un poco su carrera deportiva y evitar caer tan rápido en estas cuestiones? No sé, ahí también he visto mensajes en Instagram como que el culturista hace mucha polifarmacia. No, ¿para qué quieren agregar un medicamento que controla la presión arterial o la glucosa? Y es como, sí, ¿por qué vas a agregar 200 miligramos más de trembolona? O sea, como que la polifarmacia la asocian al medicamento que se adquiere de farmacia, pero no al que se adquiere del que los vende en el gimnasio. Y es como, no es, Sí, sí, sí. no concuerda pues sí, esa argumentación en cuanto al uso de ciertos fármacos. Y de entrada es como que mi lista, como que tengo una lista a seguir con algún cliente que me llega, tienes un análisis de inicio que vea el punto de partida de dónde empiezas de, oye, a ver, ¿te hiciste algún ecocardiograma antes de iniciar para saber que ya de entrada no tenías a lo mejor alguna alteración estructural en el corazón? ¿Checaste tu presión arterial que estaba bien? No sé, alguien que viene de tener mucha grasa corporal y de abusar de esteroides hace tiempo, pues evidentemente el perfil lipídico va a estar alterado, o que genéticamente tengan dislipidemias familiares o que tengan tendencia a tener el colesterol LDL más elevado y demás factores. También es ir checando tu presión arterial semanalmente, es ir modulando el stack de esteroides que utilizas y la dosis con la que estás brincando etapas y tener medidas profilácticas hacia el manejo de la presión arterial, porque todo empieza desde ahí, desde un descontrol de la misma y desde un descontrol de todo el perfil lipídico al elegir la dosis, al elegir sustancias más o menos tóxicas y desde ahí empiezas como que a minorar los riesgos, cuánto tiempo voy a durar en esta etapa, cuánto tiempo voy a bajar. Las analíticas no se hacen después de que dejé de utilizar, sino cuando estás utilizando para ver el efecto real de los fármacos en tu organismo y también tener ahí pues tan siquiera suplementos a la mano que atenúen en menor o mayor medida el daño y saber decir cuándo parar, cuando la analítica no esté bien y cuando no te sientas bien también, evidentemente. Hay un punto importante. Si de los que nos escuchen están pensando usar, al menos en este episodio no estamos abogando ni pro ni en contra. Vaya, simplemente señalar qué es lo que sucede. Perfecto. Algo que también discutimos frecuentemente en el podcast, redes sociales. Existen personas, por ejemplo, el mismo Fer, que comparten información de cómo mejor hacer uso de esto, que se debe, más que se puede hacer antes, durante y después. Gente del medio internacional, como por ejemplo se me viene John Jewett, por ahí también está, aquí más está. Se me viene a la mente, aunque no tanto, pero Jared Feder. eh, Hay muchas personas que pueden comenzar a seguir, que pueden ver de qué se tratan sus plataformas educativas como John Jewett y ver que existen personas que realmente se preocupan por, ok, se tomó la decisión, hacerlo responsable, porque se busca igual el éxito deportivo, claro que se busca, pero no a costa de muertes a los treinta y tantos y justificar eso como que es parte del deporte. No, sí Claro. existen personas que realmente abogan por esa parte, así que pues no está todo perdido, pero también hay que ver qué estamos consumiendo y realmente dónde viene la información que consumimos y cuál es la calidad de la misma. Sí, hay algo igual que me gustaría agregar es la cuestión de al final de cuentas las decisiones se toman en base mucho al contexto de la persona. Yo creo que al final de cuentas
quitar un poco, romper ese esquema romántico de esteroides es igual a éxito deportivo, es igual tal vez a una Carnet Pro o es igual a clasificar a cierto evento, cuando al final de cuentas yo considero aquí que va más respecto a, ok, ¿qué estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Realmente has pensado bien la decisión? ¿Quién te asesora respecto a la decisión, no? O si te la va a hacer tú mismo, al final de cuentas, ¿cómo es que tú te informas respecto a poder tomar ciertas decisiones? Creo que al final de cuentas, como lo decía Dani, no es algo que no podemos quitar, es algo que ya está demasiado impregnado en todas las salas de gimnasio que he tenido la oportunidad de estar. Siempre hay una persona que está por ahí oculta entre las máquinas vendiendo con una cangurera distintas situaciones, distintas fármacos por ahí que te dice que están a promoción a 2 por 1 porque es Buen Fin. Entonces, al final de cuentas, creo que no es eso, ¿no? Al final de cuentas, abrir a poder tomar mejores decisiones, a cuestionarte más todo, el simple hecho de decir como de, oye, pues está medio raro que como que una sustancia me va a dar absolutamente todo lo que quise y cuesta 800 pesos y dice que nada más tengo que picarme y ya. Como que creo que igual partir de ahí, ¿no? De al final de cuentas dudar mucho respecto a lo que estamos haciendo y entender que, repito, es algo que va a estar, que está impregnado, ¿no? Ojalá pudiera, existiera en un futuro, espero y sí, alguna forma de regular esto, regular este mercado, tal vez aquí en México, en donde sí es ridículo la forma en la que puedes conseguir distinto tipo de sustancias, que supuestamente son ciertas sustancias que quién sabe si sí sean esas sustancias. Entonces creo que igual ahí por esa parte, pues nada, al final tratar de formarte un mejor pensamiento respecto a eso, en separar redes, ¿no? Porque al final de cuentas, tal vez ibas a subir a redes la foto cuando te ves bien, cuando estás definido así, pero pues no vas a subir cuando de repente, no sé, tuviste algún tipo de enfermedad con el corazón. Y repito, ¿no? Ahorita hablamos de temas que o de casos que son públicos y los que no, ¿qué onda, no? Que yo creo que muy probablemente podrían llegar a ser mucho más de los que sí podamos platicar o discutir aquí. Entonces, pues nada, creo que igual eso era algo que quería comentar. Creo que hemos, no sé, hablado muy bien durante este episodio. Ha sido un gran episodio. No sé, Fer, Dani, ¿quieren agregar algo más antes de cerrar este capítulo? Pues yo diría que en base a mi experiencia, yo empecé a notar como que efectos raros y secundarios tras el abuso como de 4 años de esteroides. Y es como que ya empiezas con sensaciones extrañas y es cuando empiezas a acudir a cardiólogos y demás. Y justo fue como mi transición a querer aprender más del tema fue a causa de ello. Como que informarme más, lo cual yo recomiendo que hagas lo contrario, que primero te informes y después te metas y no lo hagas como yo, que hice las cosas al revés. Pero gracias a ello como que te va abriendo la ventana a estudiar más sobre el tema y me tocó en carne propia de que vas con un cardiólogo y yo que podré ser el güey más, como que quiero solucionar todo muy bien y tener muchas medidas preventivas, yo le decía al cardiólogo, oye, es que, no sé, hazme el ecocardiograma y esto, estoy tomando algún medicamento para la presión arterial y me decía, no, pero tú no ocupas. Y es ahí como que tampoco te dan la medida ellos solo te sacan el análisis, la ecocardiografía, pero te dicen, no uses esto porque no lo debes de usar, está chavo. Y es sí, pero pues todo esto interactúa sí o sí con el corazón, no es como, Claro. no va a interactuar porque dices tú, no, tampoco. Entonces es también como que hay esa discordancia entre que vas con el profesional y solo te da la lectura, pero tampoco te da el abordaje como tal, porque a los médicos no van a tratar a un cabrón que se está inyectando como tal. Y es ahí donde pues los coaches tienen que seguir actualizándose más y teniendo más objetividad en lo que pautan y en lo que deciden, porque tiene mucha relevancia de cómo vas a afectar a ese atleta. Entonces, pues ahí en base a la experiencia que yo he tenido, he ido con muchos cardiólogos y con ninguno me he terminado como que de convencer. Simplemente, ok, pues dame la lectura de cómo estoy y yo lo abordo hacia alguien que sepa un poquito más del tema. Que ojo, hay cardiólogos expertos bien chingones y que como que o sea, todo lo enredan con madre y te dan una buena solución. La mayoría, pues, no lo hacen así. No recuerdo si es de Jay la frase, pero era algo así como la educación procede de la implementación. Entonces, vaya que en situaciones como esta aplicaría, por favor,
Si deciden hacer lo que sea por razones para ustedes válidas, considerando el riesgo-beneficio, insisto, no estamos diciendo son buenos, no estamos diciendo son malos, porque es un tema más complejo que decir blanco y negro, bueno, malo, y mucho menos emitir juicios de valor. Y sí, se me vino a la mente también el caso de, no es por tirar tierra, pero pues, colegas, ¿no? Fisioterapeutas, que tú llegas y sales peor que como cuando fuiste, como en el caso que mencionaste, Fer, de cardiólogos. Es complicado, háganse esa idea, porque es un tema con demasiados matices, pero ok, si deciden, algo que me quedó mucho de alguna charla de hace algún tiempo con el propio Jared Feder, si es porque quieres impresionar a la gente en tu gimnasio, si es porque quieres ser más fuerte en tu gimnasio, quieres impresionar a alguien que te gusta, no, mejor necesitas invertir esa lana en terapia, en mejorar la calidad de tu salud mental, no va por ese lado. Si has analizado si para ti vale la pena competir, si es un estilo de vida que puedes, quieres, estás siguiendo, tienes los medios económicos, tu familia sabe lo que estás haciendo, por ahí también recuerdo el episodio con Jorge, ¿quién te va a inyectar? Si tu familia está al tanto y parece estar tu red de apoyo, ok, parece, pues adelante, no somos quienes para decir sí o no, pero sí, de nuevo, educarse antes de implementar cualquier cosa. También Perfecto. si estás, por Ujú. último, si estás teniendo síntomas como, no sé, te paras para hacer cualquier actividad o subir las escaleras y te cansas demasiado, estás teniendo sudoraciones nocturnas, zumbido en los oídos, te fatigas con mucha facilidad, tienes las respiraciones así de todo el tiempo, es como que esos pequeños signos o síntomas te van diciendo que tu corazón se está esforzando un poquito más. Ese corazón que se está esforzando un poquito más le ejerce un poquito más de presión a tus riñones, haciendo que una hormona llamada aldosterona se eleve, que hace que retengas más agua, más sodio, eso hace que se eleve más la presión arterial y que si a la par tienes malos hábitos de alimentación y un exceso de peso corporal, porque también la masa muscular cuenta, o sea, al final es más masa, puede ser un obeso muscularmente hablando y eso va alterando todos los sistemas y en especial el vascular o el cardíaco y agrégale la mala calidad de la alimentación, aunque en déficit suele ser buena, pues el perfil lipídico va a estar en un peor contexto, agrégale la inflamación sistémica de los andrógenos, de la elección de los mismos, cuáles son más cardiotóxicos, más nefrotóxicos, más neurotóxicos, como el uso de nandrolona, nefrotóxico como el uso de boldenona, para la cuestión hepática el uso de orales, entonces minimizar orales o quitarlos tal cual, no es necesario utilizar orales, quitar el uso de boldenona, quitar el uso de nandrolona o de deca, quitar el uso de diuréticos en una Pickwick, optar por tener medidas preventivas como un IECA o un ARA2 para el control de la presión arterial o de la cascada RAS, que es realmente la que hace todos los problemas en el culturismo. ¿Y qué más? Pues tomar las analíticas no cada 6 meses, sino cada 3 meses, hacer antes ese chequeo y hacerlo constantemente y aprender a tener ciclos de hago el ciclo, checo analíticas, cómo respondo a esa dosis. Si voy respondiendo más, veo qué compuesto mover a la baja o paso a una dosis más baja y baja de verdad fisiológicamente hablando de TRT hasta que tus niveles se regulen y vuelves a subir a una dosis que no te explote las analíticas como la anterior y así es dosis respuesta y vas haciendo el culturismo más longevo y tener buenos hábitos de sueño, de gestión del estrés, de incluir frutas y verduras en tu alimentación, de aportar fibra, de muchas cosas que se pueden mejorar y así vas alargando tu carrera deportiva. Totalmente, canales. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. También aquí al buen Fer, Dani, por su tiempo. Ahorita pasamos a las recomendaciones musicales. Igual ya hay nada más para agregar eso, pues creo que al final de cuentas ya lo hemos platicado y resaltado a lo largo de todo este episodio. Pero pues nada, mi último mensaje para aquí es para pues esas personas que, repito, a lo mejor por primera vez incluso van a entrenar o después de un cierto tiempo vuelven a entrenar. Sé que a veces el factor tiempo
pues sí es algo que definitivamente se batalla al inicio en cuestiones de decir, oye, pues tranquilo, solo síguelo haciendo durante meses, años. Creo que es algo que definitivamente cuesta, pero al final de cuentas creo que es una forma o una buena cara que le podemos ver al culturismo. Yo creo que el culturismo, el fisicoculturismo en general, es muy chingón, es muy bonito, puede mejorar de forma considerable tu vida. Si de alguna otra forma tratas de abordarlo desde distintas partes, desde la psicológica incluso. Entonces creo que es muy chingón, dense esa oportunidad y pues al final de cuentas igual, si estás completamente seguro y ya analizaste bien todo tu contexto en general, igual para el culturismo o las competencias en las que estás tal vez se requiera ese nivel, pues igual al final de cuentas creo que lo importante aquí es tomar decisiones informadas, que creo que eso es lo que tenemos como núcleo, que dejamos como recomendación muchas veces en este podcast, y no es que la gran mayoría. Entonces, pues ahora sí, carnales, recomendaciones musicales. ¿Qué tenemos para esta semana? Fer, Dani, ¿qué nos dejan para este episodio 49? Candela como el episodio de Buenavista Social Club. Ok. Así se llama la rola, se llama Candela. Ok, ok. Candela, Fer, Yo tengo una que es de diferente nivel y se llama 2257 de 22. números. Ok. Ah, ¿cómo se llama? ¿Diferente nivel? ¿Así se llama el que le canta? Sí. Ok, ok, perfecto. Y yo para esta semana les dejo una recomendación que justamente ahorita mientras venía para grabar, sonó y dije, ah, no, es que buenos recuerdos me desbloqueó. Se llama Mi Bello Ángel de Los Primos MX, una Y la gran... dediqué varias veces, bro. Sí, me hizo recordar muchas dedicatorias de mi adolescencia e infancia. Entonces, pues nada. Todas Carnales, las personas a las que se les haya dedicado Ángel nos pueden mandar mensaje y adelante. de modo, carnal, Dudo mucho que escuchen este podcast, pero si alguien de pura mamada, adelante. toca responder. Entonces, Así da vueltas la vida. así de vueltas. Así de cabrón. Entonces, carnales, como siempre, un pinche gusto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify. Muchas gracias. Igual no olviden ahí darnos las respectivas estrellitas. Igual a quienes nos vieron en YouTube. Muchas gracias. Ya saben, ahí lo de Spotify, dense una vueltita por YouTube y YouTube Spotify. Vamos a dejar redes sociales abajo. Y ahora sí, el link del estudio, del artículo que estuvimos aquí platicando, igual lo voy a dejar ahí en la descripción para quien guste ir a verlo, ir a leerlo ahí también para que pues pueda darse como que este acercamiento más a la información que estuvimos platicando, ¿no? Y quienes estén más interesados en el tema, adelante, ahí los vamos a dejar en la descripción. Entonces, pues canales, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas, muchas gracias. Bye, bye.